Muy bien, muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios por estar en esta hora. Bienvenidos a todos nuestros amigos queridos de Biblia Libre Prédicas. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es una bendición contar con la presencia de cada uno de ustedes allá desde sus casas, con sus familias, con sus amigos, con las personas que los acompañan. Dios bendiga a las personas que nos están viendo hasta ahora, que estaban esperando desde antes ya esta transmisión, que han estado escribiendo. Esos mensajes le animan a uno muchísimo, a uno le da un gozo, una alegría enorme leer sus mensajes, porque uno se anima a predicar de una mejor forma, no porque no quiera uno hacerlo siempre excelentemente, sino porque uno en medio de su humanidad también es emotivo, y cuando uno lee ese tipo de mensajes uno dice, vale la pena lo que estoy haciendo, y uno se emociona y se anima mucho para hacerlo cada vez mejor. Así que muchas gracias a todas las personas que nos escriben cosas tan bonitas. A los que escriben cosas no tan bonitas también, Dios los bendiga, Dios los guarde. Les amamos y oramos por ustedes. Es una bendición, es un privilegio, es un placer estar en el día de hoy aquí. Hemos venido hablando sobre un tema muy interesante que es vida cristiana. Cosas que nosotros como cristianos debemos saber, debemos conocer, debemos vivir y debemos practicar en el solo hecho y por el solo hecho de ser cristianos. Dentro de ello hemos hablado de la oración, de la intercesión, del ayuno, y hoy comenzaremos con la locura de la predicación. La locura de la predicación. Y así hemos querido titular este mensaje, la locura de la predicación. ¿Por qué estamos escuchando mal la palabra de Dios? Y quiero que me acompañe a hacer una oración. Quiero que me acompañe a darle gracias al Señor ante todo, a colocar este tiempo en sus manos, en su presencia, a que todo lo que hablemos en este momento y en este lugar sea conforme a su soberana, bendita y maravillosa voluntad, y no conforme a mi punto de vista o mi opinión o no. Aquí lo que importa es lo que Él quiera decir, lo que la palabra quiera expresar, e intentamos entenderla de la mejor forma posible. Así que cierre sus ojos, llame allá a todos los vecinos, a todos los amigos, todas las personas. Cierre sus ojos, incline su rostro y dispóngase en oración junto con nosotros. Bendito Señor, Dios, Rey, Padre, poderoso, soberano, digno, divino, hermoso. ¿Qué más te puedo decir? No me alcanzan las palabras, no me alcanzan los sinónimos, no me alcanzan los adjetivos calificativos para mostrar tu hermosura, tu perfección y tu belleza. Eres el todo de nuestra vida. Y hoy, Señor, tenemos este maravilloso privilegio de poder estar reunidos los hermanos juntos en armonía, aunque estemos, Señor, en diferentes lugares, desde Canadá hasta la Argentina, Señor, en Europa, en África, en Asia, en todos los lugares donde puedan ver este video, Señor. Por favor, lleva la palabra de Dios a cada uno de ellos. Señor, transforma sus vidas, sus corazones, que lo que sea predicado acá sea de edificación, Señor, sea de exhortación, sea de consolación para cada una de las personas que van a escuchar este mensaje. Queremos, anhelamos, deseamos que tú nos hables y que esta prédica cambie nuestra vida y nos haga pensar y actuar de una manera completamente diferente. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. Muchas gracias, Señor, por este honor. Muchas gracias, Señor, por estar reunidos con nuestros hermanos. Te damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, damos gracias a Dios, gracias a todos los que siguen conectándose. Comparta este video de una vez por Facebook, por YouTube. Los que están en Facebook y ya llevan tiempo viéndonos y les queda más fácil entrar a YouTube a vernos, eso es una bendición. A nosotros nos ayuda muchísimo que también lo vean por YouTube, porque eso nos permite a nosotros de alguna manera también financiar todo el ministerio, apoyar a todas las personas que estamos queriendo mandar a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Así que estamos orando al Señor para que nos ayude cada vez más, y todos estos videos y todo este material audiovisual que nosotros compartimos llegue a muchas más personas, llegue el evangelio a mucha más gente, y eso nos ayuda a nosotros a mandar personas a predicar a diferentes lugares, porque a eso nos ha encomendado el Señor, a la locura de la predicación. Y es que predicar es una locura. La predicación es literalmente eso. Hace unos años, cuando yo comencé en el evangelio, no muchos años, yo diría más o menos 26, 27 años, ya no llevo la cuenta. Hoy es, yo conocí al Señor en un campamento juvenil en el año 1993, exactamente el 9 de abril de 1993. Entonces haga usted la cuenta y así sabe cuántos veintitantos de años llevamos en el evangelio.
Y recuerdo que en ese momento, pues al principio era un gozo, una alegría grandísima, pero al paso de los años uno se va acostumbrando a las prédicas, se va acostumbrando a los diferentes pastores, a las diferentes formas y maneras, y tal vez uno se vuelve algo monótono y rutinario, y nada peor en el cristianismo que caer en la monotonía y la rutina. Y en eso caí yo. Y en eso caímos los muchachos. Entonces nosotros en esa época, cuando éramos bien jóvenes, mirábamos quién va a predicar. Y escogíamos el servicio al cual ir dependiendo de quién iba a ser el predicador. Si era un predicador alegre, si era un predicador extrovertido, si era alguien que nos agradara, bueno, íbamos. Si era alguien más pasivo, no íbamos. Yo tenía al principio un pastor que era muy ancianito. Difícilmente predicaba y se le dificultaba mucho hablar incluso, pero era un hombre y un siervo de Dios tremendo. Era un tremendo siervo de Dios, pero tengo que admitir que muchas veces no entendía absolutamente nada de lo que predicaba. Pero la pregunta es, ¿no entendía nada de lo que predicaba porque él no lo predicaba bien, porque no estaba predicando la palabra, o más bien era mi responsabilidad? Y aquí vamos hoy a analizar cuál es la responsabilidad del creyente frente a la predicación de la palabra de Dios. ¿No le ha pasado a usted que va a una predicación y en vez de poner atención al mensaje que se está dando, usted comienza a pensar en su familia, a pensar en la novela de la mañana, a pensar en cómo hizo las cosas bien o cómo las hizo mal, a reflexionar en una serie de cosas y circunstancias que nada tienen que ver con la predicación que se está dando? ¿No le ha pasado que se distrae fácilmente? ¿No le ha pasado que juzgue una predicación por quién la dio y no por el contenido? Bueno, sobre todas esas cosas hablaremos hoy. Porque definitivamente predicar la palabra de Dios no es nada sencillo. El que piense que esto es fácil, que alistar un mensaje y predicar un mensaje y llegar a una comunidad, bien sea física o virtual, es sencillo, es porque nunca lo ha hecho. Porque nunca lo ha hecho. Porque creen que esto es sencillísimo, yo sé 2 o 3 cosas y las comunico y hay una cantidad de gente dispuesta a escucharme. No. Vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras en el día de hoy. Vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras. Primero, para predicar la palabra, o más bien, para estudiar la palabra, no es suficiente con estudiar la Biblia en casa. Escúcheme muy bien, para estudiar la palabra no es suficiente y no es voluntad de Dios que solamente lo hagamos individualmente y en casa. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 20 al 21 dice lo siguiente: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en este texto encontramos algo interesante. En primer lugar, nos dice que es por la locura de la predicación que podemos encontrar a Cristo y conocer a Dios. Ni siquiera es por la locura del estudio bíblico, del estudio de las Escrituras. Claro, la predicación se basa en las Escrituras, obviamente, pero la voluntad de Dios que nos muestra 1 Corintios 1, 20 al 21 es la predicación. Y esa palabra predicación nos habla de la comunicación verbal de las Escrituras. Nos está hablando literalmente ahí de la comunicación verbal de las Escrituras. Hoy en día hay una moda y hay muchos que dicen, bueno, yo soy cristiano desde mi casa, yo estudio en mi casa, yo me meto en internet y me meto a buscar, a investigar diferentes conceptos bíblicos y comienzo y armo toda mi teología. Y yo no necesito de pastores que me prediquen y no necesito de líderes que me prediquen porque yo mismo puedo estudiar la Biblia y yo mismo puedo sacar conclusiones. Escúcheme bien, no estoy en contra del estudio individual y personal de la Biblia. Claro que hay que estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, obviamente sí, pero es voluntad de Dios que hayan hombres que prediquen la palabra de Dios, que hayan personas que prediquen la Escritura y que la enseñen. No es suficiente con que la estudies tú en tu casa. Hay personas que han sido llamadas por Dios para eso y ya vamos a ir allá. Pero antes de eso quiero analizar un poco más el versículo 20 y 21 de 1 Corintios, o los versículos. Primero hace varias preguntas retóricas. La primera es, ¿dónde está el sabio?
Está hablando Pablo a la iglesia en Corinto. Corinto quedaba en Grecia y además de ser una ciudad comercial, quedaba cerca a los grandes lugares de la filosofía antigua griega, que para esa época eran los estoicos, los epicúreos, los cínicos, diferentes escuelas helenísticas de filosofía que habían hecho pensar a la gente que por medio de la razón podrían descubrir las verdades de Dios o de los dioses o del mundo, del universo, el arjé, el origen de todo. Pero aquí comienza Pablo haciendo una pregunta retórica: ¿dónde está el sabio? Ante la predicación de la palabra de Dios, la sabiduría humana cae al piso, porque la predicación de la sabiduría humana no alcanza a ser la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios va más allá de la simple sabiduría humana. La predicación de la palabra va más allá de los simples argumentos lógicos. La predicación de la palabra de Dios va más allá de un simple silogismo. No es una receta lógica. De hecho, la palabra de Dios es racional, pero no necesariamente lógica. Así que ahí es donde variamos en muchas cosas. Por ejemplo, es racional pensar que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, 100% Dios y 100% hombre. Eso es racional, pero no es lógico, porque dentro de la lógica formal, una cosa no puede ser 100% de algo y 100% de su contrario. Eso no tiene sentido. Lógico y humano, pero sí en la palabra de Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. Así que poner a Dios al nivel de la lógica humana es rebajar a Dios. Por eso creer que puedo simplemente aprender de la palabra de Dios porque soy muy sabio, muy inteligente, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar, es absolutamente antibíblico. Necesitamos, Dios tuvo en su voluntad, en su decreto, en su decisión, escoger hombres que nos prediquen la palabra de Dios y nos enseñen, que sean pastores maestros. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, ¿dónde está el sabio ante la palabra de Dios? Y luego hace otra pregunta retórica: ¿dónde está el escriba? Los escribas eran aquellos que traducían literalmente, pasaban de un texto a otro, escribían palabra por palabra, muchas veces la palabra de Dios u otros textos. Por ese trabajo de transcribir los textos, eran personas consideradas de un alto nivel cultural, que conocían, que habían leído mucho. Pues para escribir y transcribir un texto había que leerlo. Puede que tú hayas leído muchas cosas, y qué bueno, y eso seguramente te ha ayudado y te ha enseñado muchas cosas, pero no es suficiente. Necesitas a alguien que te predique la palabra de Dios, y más adelante voy a seguir afirmando eso con versículos bíblicos para que me crea. La palabra de Dios debe ser predicada y escuchada. Pero lo más interesante es que sigue: ¿dónde está el disputador de este siglo? Algunos interpretan mal el texto y dicen: ahí está hablando es del diablo. ¿Dónde está el disputador de este? No, y no está hablando del diablo. Ahí lo que está hablando es de aquellos que les encanta el debate. ¿Dónde están los que debaten? ¿Dónde están ante la predicación de la palabra de Dios, ante la locura de la predicación de la palabra de Dios? Hoy que está tan de moda que todo el mundo quiere debatir, que lo retan a uno a debates y quieren hacer debates públicos, donde en muchas oportunidades no tiene ni siquiera el más mínimo sentido, por una simple razón, mi hermano querido, y es que el principio de interpretación, por lo menos desde las Escrituras, es diferente. Si tú partes de unas reglas distintas de interpretación, entonces ya no hay debate posible. No hay debate posible porque el origen de tu método interpretativo es diferente. Así que no importa cuánto le argumentes, el otro está teniendo un método interpretativo distinto y siempre te va a argumentar distinto, y esos debates generalmente quedan en nada. Así que el problema no es debatir un tema u otro tema, el problema es debatir el método interpretativo. ¿Con qué método interpretativo voy a acercarme a las Escrituras? ¿Desde el método alegórico místico? ¿Desde el método histórico de los 4 grandes ejes de interpretación? ¿Desde el método histórico gramatical, que es el método que nosotros usamos, donde la palabra de Dios dice lo que naturalmente quiere decir? ¿Desde dónde te acercas a la Escritura? ¿Desde el Señor me reveló, me mostró y yo sentí que esto significaba tal cosa o tal otra?
Pablo aquí está diciendo a aquellos que les encanta debatir, disputar, sí, tener debates allá, su conocimiento, su supuesta sabiduría, su supuesto intelecto cae al piso ante la locura de la predicación. Va más allá de argumentos, va más allá de cosas racionales. La predicación es una locura, porque estás predicando cosas que, por lo menos aquí en el contexto de Corinto, para los griegos era algo absolutamente sin sentido. Los griegos no entendían cómo así que Dios se hace hombre para morir por los hombres. Eso para ellos no tenía sentido en el hecho en que ellos entendían a sus dioses como una especie de superhumanos con superpoderes, pero con los mismos defectos de los seres humanos que no se sacrificaban por nadie. Entender a un Dios que se está sacrificando por una humanidad pecadora, caída, eso para ellos no tenía el más mínimo sentido. Era una locura, porque no pertenecía ni a la lógica griega, ni a la religión griega. No se encasillaba en ninguna de las dos circunstancias. No se puede suscribir a ninguna de ellas dos. Esa es la sabiduría de este mundo. Por eso Dios no se puede conocer por medio de la sabiduría de este mundo. No vas a conocer a Dios por medio del debate o del estudio profundo. Conocer a Dios va por medio de la predicación de la palabra de Dios. Tú conoces la palabra de Dios porque alguien te la predicó. Yo conozco la palabra de Dios porque alguien me la predicó, y al que me la predicó otro se la predicó. Y usted puede ir así en una cadena incontable hasta llegar a la gran comisión. Es por la predicación. Dios tuvo en su voluntad designar la predicación de la palabra de Dios como el método para estudiar las escrituras fundamental. Y repito, con esto no quiero decir que usted no deba estudiar la palabra de Dios o las escrituras en su casa, en su contexto, con sus herramientas. Claro que sí. Pero usted debe escuchar a los predicadores que Dios ha puesto para que le enseñen. Eso es lo que la Biblia va a decirnos todo el tiempo. Sigamos analizando esto para que ustedes no digan que yo me lo inventé. En primer lugar, debemos decir que hoy estamos llenos de teólogos y filósofos de garaje. Y me hago responsable de esta afirmación que estoy haciendo. Estamos llenos de filósofos y de teólogos de garaje. Hoy todo el mundo cree que se las sabe todas porque ha visto videos. O leyó 1 o 2 o 3 libros. Recuerdo un debate que tenía con un chico hace unos años sobre el protestantismo. Yo hacía una crítica, como siempre, como en todos mis videos, sobre el protestantismo. Y le decía, tienes que recordar a Martín Lutero. Le hablaba yo de Martín Lutero y la historia del protestantismo. Y él me decía, es que yo estudié durante 6 meses en la universidad la vida de Lutero. Y le decía yo, ¿y crees que 6 meses estudiando la vida de Lutero fue suficiente para que me argumentes sobre eso? Sobre el protestantismo, por estudiar 6 meses la vida de Lutero. Hay gente que ha estudiado toda su vida la vida de estos hombres y no termina. Es que Lutero no vivió 6 meses, vivió mucho más que eso. Y hay personas que leen 1, 2, 3, 4 versículos, o han leído, digamos, leyeron la Biblia una vez y se jactan ellos, ¿no? Yo leí la Biblia 1, 2 o 3 veces. Y ya por eso entonces, ¿se las sabe todas? Estamos llenos de filósofos y teólogos de garaje que creen que se las saben todas. Y alguien me podrá decir, usted también es un filósofo y teólogo de garaje. Dios tenga misericordia de mí, porque no me las sé todas. Porque hay muchas cosas que tengo que aprender todos los días. Porque tengo una enorme de aprendiz. Porque he tenido que cambiar muchas de mis posiciones doctrinales y teológicas a la luz de las escrituras. Cuando alguien me muestra por medio de la Biblia y yo no puedo resistirme ante la verdad de las escrituras, yo tengo que doblegar mi cerviz y decir, me he equivocado, me arrepiento de lo que he predicado y voy a retractar mi predicación. Durante muchos años yo prediqué cosas diferentes a las que predico hoy. Durante muchos años prediqué cosas distintas y me creía un sabio en mi propia opinión. Y la Biblia dice, nadie sea sabio en su propia opinión. Yo me creía un sabio en mi propia opinión. Hasta que comencé a estudiar más
Y llegaron otros siervos de Dios, me predicaron la palabra, me enseñaron algo distinto, una forma de interpretación diferente. Yo luché contra eso porque me creía sabio, peleé contra eso, busqué cómo interpretarlo diferente. Y en un momento dado el Señor me dijo, ¿qué quieres? Que la Biblia diga, me hizo sentir eso, no es que escuchara una voz del cielo, me hizo entender eso. Que la Biblia diga lo que tú quieres que diga o quieres realmente entender el mensaje de lo que dice. Así que tuve que inclinar mi cabeza y reconocer el poderío del Señor y decir simplemente la Biblia dice eso. ¿Para qué me pongo a pelear? ¿Para qué me pongo a dar coces contra el aguijón? Eso fue lo que le pasó a Pablo cuando era Saulo de Tarso. Cuando Pablo era Saulo de Tarso creía tener una doctrina, defendía su doctrina farisaica. Era un fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Y por eso perseguía a los cristianos, porque le parecían mentirosos, una secta. Él creía tener su verdad, pero cuando se encuentra con Cristo y le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Para hacer mover a las mulitas, a los bueyes, cogían un aguijón y les daban para que el buey se moviera. Y quede un buey terco que en vez de moverse cuando siente el aguijón, se va contra el aguijón y deja que el aguijón le cause daño, le cause dolor. Esa misma palabra que llegó a Pablo es la misma palabra que llegó a mí. ¿Por qué peleo contra la Biblia si lo que amo es la Biblia? ¿Porque no me cae bien el que me lo está predicando? ¿Porque me gustaría que la Biblia enseñara otra cosa que a mí me parece más lógica y más racional? ¿O simplemente debo dejar hablar a la palabra y aceptar lo que la palabra enseña? Cuando hablo de teólogos y filósofos de garaje me estoy refiriendo a eso. A esas personas que quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. A personas que creen tener la verdad absoluta y esos típicos que lo están corrigiendo a usted por cualquier tontería. Cuando en la esencia el mensaje es lo que más importa. Un verdadero predicador de la palabra siempre debe tener una actitud de aprendizaje. Y usted lo nota en el mismo momento en que habla con este tipo de personas, en su simple acento, en su simple forma de hablar. Usted escucha ese egocentrismo en este tipo de personas, esa vanidad, esa prepotencia, ese orgullo con el que hablan. Yo no me imagino al maestro hablando así. Yo no me imagino al maestro enseñando así, aun cuando él tenía la verdad absoluta sobre todos los temas, porque él mismo era la verdad. Y aún así no creo que hablase de esa manera. Para predicar la palabra necesitamos mucho más que simplemente saber una cantidad de cosas. No es solo saber. Algunos piensan que porque han hecho seminarios bíblicos, que porque han estudiado, que porque han visto una cantidad de videos y comparan el video de este con el video del otro, ya sé, ahora formo un ministerio y forman un ministerio. Es más que eso. No es suficiente con que sepas muchas cosas. Puede que lo sepas. Ojo, no estoy diciendo que no. Puede que sepas muchas cosas. Puede que hayas aprendido muchas cosas. Es que me vi todas las predicaciones de Sugel Michelén y ahora ya soy teólogo. Bueno. Me leí el libro de MacArthur y ahora ya soy un teólogo. Soy pastor. Bueno, pero no es suficiente con saber. Es más que saber. Es tener el llamado. Todos somos llamados a evangelizar, pero no todos somos llamados a ser maestros de la palabra. Escúcheme esto. Usted y yo, todos los cristianos, hemos sido llamados a predicar la palabra, las buenas nuevas, el evangelio a otras personas. Pero tener el ministerio de pastor maestro, tener el ministerio, y no estoy hablando de un cargo, estoy hablando de un llamado, tener el llamado a enseñar a otros cristianos la palabra de Dios, no es para todo el mundo. No es de todo el mundo. No es el único requisito saber. Se necesita más que saber, se necesita estar llamado por Dios. ¿Y cómo sabes tú que Dios te ha llamado a eso? Porque Dios confirma tu llamado en medio de la predicación de la palabra. Es un fuego que no puedes evitar. Es algo de lo cual no te puedes alejar. Como cuando Jonás intentó alejarse y no predicar y no hacer lo que Dios le había mandado. Predica en Nínive y él intenta llevar la contraria y se va para Tarsis, para España. Pero el Señor lo detiene. Generalmente los que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, generalmente le huimos. Generalmente no es algo que busquemos.
Pero el Señor, cuando tiene su decreto y cuando decide usarnos, lo va a hacer. Y va a usar los medios necesarios para que lo hagamos. Usted ve a Saulo. Saulo no quería, no le interesaba, no buscaba ser cristiano. Y mucho menos apóstol y mucho menos predicador. Pero el Señor tiene que traerlo, llamarlo, humillarlo. Y por eso Saulo dice: todo eso, que yo era criado a los pies de Gamaliel, que yo era fariseo de fariseos, que yo era un hombre muy instruido aquí, todo eso ahora lo tengo por basura ante el conocimiento del Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Por qué predicas? ¿Te gusta que la gente te aplauda? ¿Que te hagan caso? ¿Ser famoso, conocido, estar en un púlpito? ¿Te gusta hablar frente a las personas? ¿Eres un gran vendedor? ¿Tienes la habilidad y el don de la palabra? ¿Crees que eso es suficiente? No. No. Eso no es nada. Lo único importante es ser llamado por Dios. Dios tiene que llamarte a su obra. Hay muchos que se hacen maestros a ellos mismos y se equivocan. Santiago, capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cómo así, hermano? ¿Los maestros se condenan, se van para el infierno? No está hablando de eso, hermano. Interpretemos en contexto. Lo que está diciendo Santiago, primero está hablando de la lengua, en todo el contexto. ¿Y por qué está hablando de los maestros entonces en algún momento? ¿Qué hacemos los maestros? ¿No es usar las palabras? ¿No es utilizar nuestra lengua? Pero Santiago hace una advertencia: no se hagan maestros. No se crean los maestros, no busquen ser maestros ustedes, porque al ser maestros tiene una mayor condenación. ¿A qué se refiere? ¿Cómo así que recibiremos una mayor condenación? Cuando usted predica la palabra de Dios, todos los ojos están sobre usted, tanto los ojos del Señor como los ojos de las personas, y todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Ay, si me lo dicen a mí. Si lo puedo decir yo, no importa lo que yo predique, vea, no importa. Hable del tema que hable. Siempre va a haber alguien que diga: eso está mal, eso no es bíblico, porque yo sé, eso no es bíblico. No importa cuál tema. No importa cuál tema prediques tú, va a haber alguien siempre que te va a criticar y te va a juzgar, te va a condenar y te va a decir que eso no es bíblico. Es mayor condenación. Yo soy dueño de lo que callo, pero esclavo de lo que digo. Y cuando soy un maestro, tengo que pararme a decir una cantidad de conceptos, a manifestar una cantidad de ideas. Y entonces todo el mundo me está viendo, pero también Dios está viendo lo que estoy predicando. Déjeme decirle, ser maestro de la palabra tiene una enorme responsabilidad. No se haga maestro usted mismo. Si Dios quiere convertirlo en maestro de la palabra, en predicador, lo hará Él, responderá Él, y entonces usted descansará en su soberanía. Eso es lo que yo hago. No importa lo que yo predique, siempre alguien me va a criticar, siempre. Siempre alguien no va a estar de acuerdo, siempre alguien me va a decir hereje. Siempre, por más que intente ser lo más hermenéutico posible, por más textos bíblicos que intente utilizar, por más técnico que intente ser en la interpretación escritural, siempre alguien me va a decir que soy un hereje, que estoy mal. Ahora, ningún predicador, ninguno tiene la verdad absoluta y total sobre todo el evangelio. Ninguno. Todos tenemos errores. ¿Por qué? Por lógica. Porque somos seres humanos. Y por más bien intencionados que seamos, y por más de que nos esforcemos en predicar bien las escrituras, nos equivocaremos. Hombre, si se equivocaron los grandes teólogos de la historia, si se equivocó muchas veces Lutero, porque es bonito hablar de las grandes cosas, y es un siervo, y fue un siervo de Dios, hizo grandes cosas Lutero, pero se equivocó. Escribió un libro en contra de los judíos, terrible, antibíblico, xenofóbico. Lutero, sí, Lutero. Se equivocó Calvino, del cual Arminio dijo: ningún hombre ha interpretado la palabra como Calvino. Eso dijo Arminio, ojo, no yo. Lo dijo Arminio, para los arminianos que atacan tanto a los calvinistas y al revés.
Pero resulta que entre ellos más bien no se atacaban. Bueno, aunque Arminio fue posterior a Calvino, pero Arminio decía eso. Ningún hombre ha interpretado tan bien la palabra de Dios como Calvino. Pero Calvino se equivocó. Apoyó la muerte de Servet. Usted mire la historia a ver qué es lo que yo estoy diciendo. Un hombre que predicó algo diferente a lo que él creía y él apoyó que lo mataran y lo mataron. Se equivocó. Sí. Se equivocó Wesley. Whitefield. Cuanto más nosotros, hermanos. Estos hombres eran los siervos del Señor. Estudiaban día y noche la palabra, profundizaban, oraban y estudiaban. Y sí, la mayor parte de sus mensajes son de edificación, maravillosos, siervos del Señor. Y usted puede aprender muchísimo. Pero hay cositas en las que se equivocaron. Si se equivocaron ellos, ¿qué esperamos? Nosotros nos vamos a equivocar. Claro que sí. Y cada vez que yo voy a predicar la palabra, le clamo, Señor, ten misericordia de mí. Seguramente me equivoqué en algo, ten misericordia de mí. Lo importante es que en lo fundamental nunca me equivoque. Porque puedo afectar la creencia y hacerle daño a mis hermanos. ¿Saben por qué comencé Biblia Libre? Porque durante muchos años prediqué un falso evangelio. Porque fui pentecostal y predicaba eso de decretar, declara, confiesa. Y predicaba esas mentiras de la prosperidad. Y le gritaba al cielo, Señor, manda el fuego y cosas de esas. Y cuando fui profundizando en la palabra, cuando Dios aparejó maestros para que me enseñaran otras cosas, yo me sentí muy mal. Y todo esto de Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas ha sido una especie de catarsis, una especie de pagar todo eso que prediqué mal a tantas personas durante tantos años. Porque definitivamente estuve mal. Y estuvo mal predicado. ¿Hubo cosas que prediqué bien? Sí, también. Pero hubo cosas que prediqué mal. Por eso hago estos videos. Cuando a veces uso algo de sarcasmo y a veces uso algo cómico, es recordando lo que yo hacía. No es tanto una burla a los demás, es una burla a mí mismo. Es recordarme a mí mismo haciendo cosas semejantes y diciendo cómo fui capaz de hacer eso. No sé si me entiende usted. Pero por eso le digo, no busque ser maestro si Dios no lo ha llamado. No se crea maestro de la palabra si Dios no lo ha llamado a ese ministerio. Esto es de llamado, no es de conocimiento. Esto es de llamado, no es de cuánto sepas, porque siempre vas a fallar en algo. Estamos llenos de toda esa gente. Todos se creen que saben de todo. Todos se creen dignos de predicar y de ser maestros y llamados pastores. Y les encanta que les digan pastor, siervo. Ahora le dicen apologista. Y otros apóstol y profeta y todas esas cosas que dicen. Como dice mi amigo y amado hermano Dani, nuestro título es de siervo inútil. Ese es el único título que somos dignos de llevar, porque siervos inútiles somos si hacemos lo que debemos. A mí no me interesa cómo me digan. A veces me escriben y me dicen, hermano, ¿cómo le digo? ¿Pastor? ¿Siervo? ¿Ministro? Yo le digo, Edgar, así me llamo. Dígame así. No me interesa eso. No me interesa tener poder sobre la gente. Me interesa predicarle la palabra y que Dios tenga todo el poder sobre las personas. Que conozcan al Cristo de la Biblia, que amen la palabra, que la profundicen, que escuchen la predicación. Y seguramente después me enseñarán a mí muchas cosas. Muchos de ustedes me enseñarán cosas. Con mi amado hermano David llevamos trabajando casi 4 años. Y yo recuerdo que comenzó y había muchísimas cosas que él desconocía. Y ahorita él hace videos y a veces da comentarios y análisis bíblicos. Y yo he aprendido de él y le doy gloria a Dios por eso. Y le digo, gracias Señor, porque ese es el propósito. Ese es el propósito. El maestro que piensa que no puede aprender ya nada más, no aprendió nada desde el principio. Quien cree que no tiene nada por aprender,
no ha aprendido nada. Acuérdese esa frase. Quien cree que no tiene nada por aprender, no ha aprendido nada. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo, mi hermano querido. Entonces, mire lo que dice. No nos hagamos maestros nosotros mismos. Es el Señor quien nos hace maestros. Por eso Efesios 4:11 dice, y Él mismo, hablando de Dios, constituyó. Usted sabe el resto de versículo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero quiero centrarme en Él mismo, o sea, Dios mismo, es el que constituye los ministerios, no nosotros. Si usted dice, hermano, es que yo no estoy seguro si tengo o no tengo el llamado, ¿cómo hago para estar seguro? Si usted no está seguro, no lo tiene. Fin. ¿Me entiende? No sé si me entiende. Si usted no está seguro si tiene o no el llamado, no lo tiene. Entonces no se haga maestro. Predique, evangelice, puede hacer grupos ahí en su casita para orar, está bien. Pero no se crea pastor, maestro, ni menos apóstol, profeta, evangelista. No. Solo quien ha sido llamado está seguro de su llamado. Y no porque vio ángeles que bajaban. ¡Oh! ¿Sí? Una multitud de caballos blancos y he aquí mi hijo amado. No. Es algo simplemente que tú sabes. Que tú dentro de ti mismo tú sabes. No puedo vivir sin hacer esto. No puedo vivir sin predicar. No puedo vivir sin anunciar las buenas nuevas de salvación. Es así de sencillo. Entonces es un llamado divino. Esa palabra constituyó es la palabra didomi, que significa conceder, confiar, constituir, dar, dejar lugar, echar suertes, incluso echar suertes. Es interesante que ese constituyó puede traducirse como echar suertes. ¿Qué quiere decir? ¿Que depende del azar? No, que depende de Dios. Que no es usted el que hace que Dios lo convierta en un ministro. Que es la decisión y soberanía de Dios. Ahora, recuerden, Pablo dice, el que anhela obispado, buena cosa desea. Perfecto, sí, es algo bueno, es algo maravilloso, uno puede anhelarlo, pero no lo haga si Dios no lo ha llamado. Dios tiene que llamarlo. Y usted tiene que estar seguro y convencido de ese llamado. Entregar, infundir libertad, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener misericordia, todo eso es esa palabra constituyó. Didomi. Cuando usted ve cada una de esas posibles traducciones, se da cuenta que tiene que ver básicamente con algo que hace Dios y no algo que usted produjo que Dios hiciera. O sea, usted no puede convencer a Dios de que lo llame como predicador. Usted simplemente, o Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlo, o simplemente no lo es. O simplemente no lo es. Así de sencillo, así de sencillo. Bien. Continuemos. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 12, verso 38 al 40. Nos enlaza con lo que acabamos de hablar. Y les decía en su doctrina. ¿Quién? Jesús. Les decía en su doctrina. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Se da cuenta usted el vínculo que hay entre este versículo y Santiago? Estos recibirán mayor condenación. Y en el versículo anterior que acabamos de analizar de Santiago, que era lo que decía, que no se hagan maestros porque recibirán mayor condenación.
No está diciendo que los escribas van a ser más condenados que otros. Lo que está diciendo es que como ellos tenían un papel religioso, como predicadores de la palabra de Dios, ellos eran observados por Dios y por los demás, y eran entonces juzgados sus actos, sus hechos, pero ellos amaban que la gente les dijera maestros, se sentaban en los primeros lugares, hacían largas oraciones para demostrar los santos que eran. Ay, Dios mío, tenga misericordia de todos ellos y de nosotros y de todos los que hoy en día se comportan igual. En la iglesia donde yo estaba hace años, yo siempre tuve una pregunta, una inquietud. Algo surgía dentro de mí. Porque cuando hacíamos las convenciones, ponían una cantidad de sillas allá adelante y allá se sentaban todos los pastores. Y los demás buscaban silla abajo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tienen que estar los pastores allá arriba? Les gusta eso. Les gusta el aplauso. Les gusta que la gente los nombre, les diga, los vea. Les encantan ese tipo de cosas. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña que serán más juzgados. Tendrán mayor condenación. Es decir, la gente condenará sus actos con más vehemencia. Por eso se vincula con Santiago. Cuando usted predica la palabra y usted dice una mentira y la gente se da cuenta que usted mintió, ¡oh! El pastor mintió, dijo una mentira, no puede ser posible, es un falso, es que el cura predica pero no aplica. Comienzan ese tipo de cosas. Tendrán mayor condenación. Si usted fuera un asistente normal a la iglesia, un cristiano del común que se sienta pero nunca está al frente y no hace nada en la iglesia y dice una mentira, nadie le importa. Nadie se sorprende, nadie lo juzga, nadie lo condena. Si usted es millonario y está sentado en la banca de una iglesia, a nadie le interesa. Pero si usted es millonario y es el que predica, todo el mundo comienza y dice, ¡ay! Se está sacándole la plata a la gente, se está robando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es o no es así? Por eso trae mayor condenación. Ahora, aquí Jesús hace algo interesante, es que habla de que los escribas que hacen eso devoran las casas de las viudas, es decir, que le roban a las viudas. Las viudas en aquel entonces. Hoy podríamos hablar no solo de viudas, podríamos hablar de todas esas personas que son felices soltando su dinero porque estos grandes hombres de Dios, el gran siervo del Señor, le pide el dinero. Desafortunadamente, eso también pasa. Entonces, no se trata de ti, se trata del llamado. Predicar la palabra no se trata de ti, se trata de si Dios te ha llamado. Tampoco se trata de la sabiduría humana. No es cuán bonito habla. Y eso lo he dicho antes en este espacio y lo repito ahora porque está muy de moda en que fulanito habla muy bonito, sultanito habla muy bien, qué bonito mensaje, qué bonito lo dijo, qué gran elocuencia tiene esta persona, pero el contenido de lo que dijo generalmente es contrario a las escrituras. Si fuera solamente por la grandilocuencia, si solamente fuera por lo bonito que habla, pues Daniel Aviv sería el mejor pastor del mundo porque habla con la Biblia y habla muy bonito y dice cosas muy bonitas y la gente, ¡ay, que así, qué maravilloso mensaje! ¿Qué tan bíblico es? ¿Ya lo estudió bíblicamente? ¿Ya se dio cuenta si realmente es una interpretación correcta de las escrituras o simplemente está manejando ahí y jugando con las escrituras? Y pasa con muchos predicadores. Entonces viene esta predicadora y le dice, tú eres una princesa de Dios. No dejes que Él te arrastre. Porque hace el énfasis, arrastre. Si Él se quiere ir, que se vaya. Bien ido. Ay, qué bonito suena, es lo que yo quiero escuchar. Amén, gloria a Dios. ¿Quién dijo que un mensaje de la palabra es lo que yo quiero escuchar? ¿Quién dijo que un cristiano va a escuchar un mensaje para que le digan lo que quiere oír? No. La predicación de la palabra es precisamente todo lo contrario. Me van a decir todo lo que yo no quiero oír. Esa es la verdadera predicación de las escrituras. Voy a escuchar todo lo que yo no quiero oír.
Eso es predicar la palabra. Yo no quiero oír que soy un pecador. Yo no quiero oír que debo cambiar mi vida. Yo no quiero oír que debo arrepentirme. Yo no quiero oír. Ese es el mensaje que hacemos. Ese es el mensaje. Pero ese es el mensaje para los que no conocen a Cristo. Para los que conocemos a Cristo, el mensaje es que somos princesos del Señor. Para los que conocemos a Cristo, el mensaje es que voy a tener carro, casa, beca, prosperidad. Ese es el mensaje para los que conocemos a Cristo. ¡No! El mensaje para los que conocemos a Cristo es el mismo que para los que no conocen a Cristo. Arrepentirnos de los pecados diarios que cometemos. O es que usted ya no peca, ya no hace nada. O es que usted todavía merece. No, es que yo ya el Señor me redimió, entonces ahora sí merezco el cielo. ¿Lo merece? ¿Usted lo merece o se lo dieron por gracia y misericordia? Dígame a ver. Porque si usted lo merece, entonces, ¿qué hizo usted para merecerlo? No, usted no hizo nada. Todo lo hizo Dios. Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para darle a usted vida eterna. Él fue el que lo justificó. Usted no hizo nada, ni es capaz, ni puede hacer nada. Es por Él su gracia y misericordia. Así que no es que cambie el mensaje después de que usted llegue a los pies de Cristo. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje no es cómo usted alcanza el éxito, la prosperidad, la salud. No, el mensaje es que usted se tiene que arrepentir y tiene que tomar decisiones claras en su vida. Y si Jesucristo lo hizo libre, entonces usted tiene que tomar claras decisiones para no usar esa libertad para pecar, sino para buscar a Cristo. Y si usted es verdaderamente nacido de nuevo, eso es lo que usted va a desear hacer. Cosas que agraden a su Señor, cosas que agraden a Dios, porque Dios es bueno. Entonces, por eso es que les digo, si fuera por eso, si fuera por cuán sabio eres y cuán grandilocuente eres, pues Aviv o Yotoy Kenji o toda esa gente que habla tan bonito, porque hablan lindo, serían los mejores predicadores del mundo. Pero ser predicador de la palabra y ser motivador personal y traer un mensaje de motivación personal son dos cosas absolutamente diferentes. No tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver, mi hermano querido. Porque la palabra realmente no es para motivarte. La palabra solo te anima, te motiva en el sentido de saber que todo depende de Dios. En ese sentido es cuando tú te animas y descansas en Él. Pero la palabra te exhorta al arrepentimiento, a la santidad, a que te des cuenta de tus errores. Si tú no puedes salir de una prédica dándote cuenta de en qué te has equivocado, perdiste el tiempo en la prédica. Si tú sales de una prédica feliz porque te dijeron qué bonito eres y qué lindo eres y cuántas cosas Dios te va a dar, no te sirvió de nada esa prédica. Tienes que salir de una prédica diciendo: me arrepiento, me he equivocado, he sido mentiroso, he sido borracho, mujeriego, jugador, hipócrita, tengo que cambiar. Para eso es que uno va a la iglesia. ¿Uno va a la iglesia para que le digan cosas bonitas? No, eso es una mentira. No es para que te elogien, no es para que te exalten. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Es para exaltarlo a Él, para elogiarlo a Él y para reconocer nuestra pequeñez, humillarnos y todos los días buscar su presencia para que Él nos transforme. Para eso vas a la iglesia. Para eso escuchas un mensaje. Para eso prendes el televisor o el celular o lo que estés viendo en este momento. Para eso prendes Biblia Libre Prédicas. Perdóname. Tú no vas a verme a mí hablando de lo bonito y lo grande que eres y cómo Dios te va a dar riquezas y cómo Dios te va a dar fortuna y cómo Dios te va a hacer ganar el mundo. No, solamente me vas a escuchar exhortándote por medio de la palabra. Y yo como predicador soy el primer exhortado. No crea que aquí estoy como el maestro regañón que les dice cómo tienen que ustedes que actuar porque están haciéndolo mal. No, yo soy el primero que soy exhortado cuando leo estas cosas y cuando estudio para hacer un mensaje. Soy el primero confrontado. Y soy el primero que digo: tengo que cambiar. Tengo que ser mejor siervo de Dios. Y no puedo hacerlo por mí mismo. Necesito el Espíritu Santo que me transforme. Si se tratara simplemente de los sabios o los sabias que son las personas, los científicos serían los mejores predicadores. Pero la mayoría ni creen en Dios. Así que es más, mucho más que simplemente eso. La locura de la predicación. La locura de la predicación. La predicación es el medio escogido por Dios. La predicación es el medio que Dios escogió. Es un medio loco, es un medio difícil. Es el medio que Dios escogió para transmitir la palabra de Dios. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si usted ve, este texto va en retrospectiva temporal. Ay, hermano, calmate físico. No tiene nada que ver con la física, pero es que si usted lo puede ver al revés, entiende. Alguien predica, ¿sí? Y la gente oye. Al oír la gente, cree. Y al creer la gente, invocan su nombre. Si bien está al revés, pero lo toma desde el revés. ¿Cómo va alguien a invocar a Dios? ¿Cómo va alguien a ser un verdadero cristiano? ¿Cómo va alguien a tener una relación con Cristo? ¿Cómo van a invocar en el que no han creído? Hay que creer. Pero ¿cómo van a creer si no han oído de Dios? ¿Y cómo van a oír de Dios si nadie les predica? Conclusión, ¿qué es lo que necesitan los cristianos desde los que invocan el nombre hasta los que creen, hasta los que oyen? Que les prediquen. Que les prediquen la palabra de Dios. Predicadores. En Biblia Libre estamos orando, clamando a Dios por predicadores, pero predicadores de llamado. Tenemos en el mundo cristiano cientos de miles de predicadores que no han sido llamados para ser predicadores. Son muy buenos conferencistas, hablan muy bonito, tienen una gran dilocuencia, son personas que tienen incluso pinta y se visten hasta chévere y son gente, pero no tienen llamado, no tienen llamado. Por eso te dicen muchísimas cosas que no te sirven a la final para nada. Por eso las gentes que asisten a esas iglesias van de derrota en derrota y todo el tiempo necesitan un nuevo encuentro y reencuentro porque no han tenido eso que la palabra da, que es la transformación de adentro hacia afuera por medio del lavamiento del Espíritu Santo. Pero todo eso se necesitan predicadores. Necesitas un predicador que te predique la palabra de Dios. Y tú puedes decir, bueno, es que yo tengo a Sujel Michelén, o tengo al pastor Miguel Núñez, o escucho a John MacArthur, o escucho a Chuy Olivares. Maravilloso. Está muy bien, son grandes predicadores. Los admiro a todos, mis hermanos queridos, pero ellos tienen diferencias. Ellos tienen diferencias doctrinales, conceptuales. En lo principal están unidos, en lo principal y esencial tienen lo mismo, creen lo mismo, pero hay algunas diferencias. Va a llegar un momento en que te vas a enredar y no vas a saber realmente qué creer. Tienes que pedirle al Señor que te coloque un pastor, que te guíe dentro de tu contexto personal y particular, un ministerio, un liderazgo, un predicador, al que digas, bueno, voy a irme por esta línea, voy a creer lo que este predicador está predicando. Voy a irme por esta corriente teológica. Me parece que es lógica. Sé, siento, lo veo a través de las escrituras. Veo el fruto digno de este hombre. Y eso también es importante. Eso también es importante. Cuando estaba hablando de los falsos maestros, el Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. Por los frutos vamos a distinguir quién es un falso maestro y un verdadero maestro. Entonces tú no puedes andar comiendo del plato de acá, de allá, de allá, de allá. Está bien escuchar muchos predicadores, está bien, pero tú tienes que tener tu predicador, tu pastor, la persona que te oriente. Y no con eso, aquí podría estarme haciendo el harakiri, aquí podría estar cometiendo un error y usted va a decir, bueno, yo no vuelvo a ver sus prédicas porque usted no es mi pastor. Podría estarme causando daño a mí mismo, pero no es eso lo que yo quiero decir. Usted puede seguir viendo mis prédicas, pero si usted tiene su pastor que le ha estado predicando bien y sanamente la palabra de Dios, entonces deje que Él le guíe, deje que Él le oriente, deje que sea Él, porque Él es el responsable ante Dios de su edificación, no yo. Usted puede ser edificado con mis prédicas, amén, pero si usted no pertenece al Ministerio Biblia Libre, sino a otro ministerio y usted asiste a otra iglesia, pues serán ellos quienes den cuenta a Dios. Escúchenlos a ellos. Puede escucharme a mí, pero si en algo yo me contradigo con su pastor, pero usted asiste a esa iglesia y es una iglesia de sana doctrina que predica bien la palabra de Dios y es una iglesia que el predicador ha dado fruto digno de arrepentimiento, hágale caso. Hermano, pero me parece más bíblico lo que usted cree. Bueno, usted puede opinar incluso diferente a su pastor, está bien. Está bien. Pero hermano, escuche la voz de aquel hombre que le está predicando cada semana, que está orando por usted, que conoce su nombre, que conoce su vida, que conoce su familia, si es un verdadero siervo de Dios. Si es uno de esos falsos predicadores por ahí de
No, eso no importa. ¿Sí? Búsquese un verdadero predicador, búsquese un verdadero pastor, busque un verdadero ministerio. Yo quisiera poder tener iglesias en todos los países y en todas las ciudades. Y estamos orando en Biblia Libre al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos personas, pero con llamado. Porque aquí en Biblia Libre han venido muchos que saben mucho Biblia, mucha Biblia. Que saben muchas cosas bíblicas y escriturales, pero que no tienen llamado o están predicando por cosas diferentes. Vea, cuando alguien no tiene llamado, pero quiere ser pastor y predicador, usted se da cuenta porque pastorea y predica por cosas diferentes. Quiere que lo nombren, quiere que lo tengan en cuenta, quieren que su nombre resalte sobre los demás. Y usted dice, no, ese está predicando por una razón que no es. Y usted se da cuenta, no tiene llamado. Ustedes supieran cuánta gente ha pasado por acá, por Biblia Libre, sin llamado de Dios. Pero ellos creen que sí lo tienen. Y ellos creen que son predicadores. Y nos buscan a nosotros, ¿para qué? Porque dicen, bueno, eso es un ministerio pequeñito. Ese hermano Edgar no sabe nada. Y yo sé mucho. Entonces yo llego allá y a mí me nombran de pastor. Y se equivocan. Se equivocan. Primero porque yo no nombro de pastor a nadie. Es el Señor el que constituye a los pastores. Es el Señor el que da el llamado. Estoy rogándole al Señor y el Señor se ha traído verdaderos siervos. Y ya tenemos varias congregaciones en varios lugares. No tenemos los recursos, no tenemos el dinero, a veces no tenemos el tiempo tampoco. Desafortunadamente. Quisiésemos poder tener todo el tiempo necesario para poder andar llamando a mis hermanos en los diferentes lugares, teniendo conferencias con ellos, asesorándolos, dándoles seminarios. Estamos trabajando con mi hermano David también y con mi hermano Alberto para poder gestionar un seminario teológico para formar líderes, pastores, ministros, siervos de Dios, con personas que tengan el llamado de Dios. Pero no es fácil, cada uno de nosotros trabaja en diferentes cosas. Tenemos que hacerlo porque tenemos que comer. Y hemos aprendido, como dice Pablo, a estar contentos cualquiera sea nuestra situación, pero no dejar de predicar, no dejar de anunciar, no dejar de hacer la obra. Gloria al Señor por aquellos que se han unido a nosotros y están haciendo esa obra maravillosa. Yo quisiera poder ayudarlos de 10,000 formas y oro al Señor para poder hacerlo. Y le pido a usted que nos ayude a orar por siervos con llamado, por personas que no busquen fama, que no busquen ser conocidos, que no busquen que Biblia Libre les mande gente por medio de los canales de YouTube, sino que ellos sepan que estamos para servir y que ellos quieran servir por encima de sus propios nombres. Por encima de sus propios nombres. Porque aquí Edgar Escobar no importa. El que importa es el Señor. Es el Señor. No hay otra forma de evangelizar diferente a predicar la palabra. No hay otra forma de evangelizar, ni de ministrar, ni de enseñar, sino predicar la palabra. Alguien me dice, no, yo evangelizo por medio de los cantos. No, nadie puede evangelizar por medio de los cantos, es una mentira. Toda la música fue creada por Dios para dar su gloria, honra y alabanza. Los cantos y la música son para glorificarle a Él, no para evangelizar. La forma de evangelizar es por medio de la palabra. Les recomiendo un canal que se llama LAL, donde nuestro hermano y siervo y ministro de Biblia Libre, Quique, él enseña alrededor de por qué eso es así. Porque yo no puedo evangelizar con canciones. Porque con canciones usted nunca va a dar el contenido completo del evangelio. Porque aunque la canción tenga versículos bíblicos, usted no los está explicando. Y claramente la palabra dice que es por la predicación de la palabra. Ni siquiera por la palabra sola, sino por la predicación de la palabra. Y alguien me podrá decir, pero es que yo leí la palabra y solo con leerla conocí a Cristo. Y yo le podría replicar o le podría repetir. Y es que después nadie vino a predicarte y a explicarte lo que habías leído. Y confirmaste lo que habías leído y entendiste el evangelio. No hay una sola persona en el mundo que no necesite la predicación de la palabra. Yo no evangelizo con cantos. Los cantos no evangelizan a nadie, mi hermano, mi amigo. A nadie. Los cantos son para glorificarlo a Él. Eso de que es que hay música evangelística. No, no hay música evangelística. Hay predicadores que evangelizan. Es muy diferente. Es muy distinto. Su música puede ir enfocada para que alguien que nunca haya escuchado al Señor se acerque y diga, oh, interesante la letra de esta música. Oiga, yo nunca había escuchado el evangelio así. Puede servir, pero no va a llegar a los pies de Cristo porque usted le cante una canción. Va a llegar a los pies de Cristo porque alguien le predica la palabra.
¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? No les cante. Yo no evangelizo por medio de eventos. Yo no puedo evangelizar por medio por medios humanos. Ahora las iglesias se inventan una y otra cosa. No, es la predicación. Es la predicación de la palabra la que hace que las personas se arrepientan y vengan a los pies de Cristo y se humillen ante el soberano Salvador. No existen cantos evangelísticos. No es que vamos a hacer un show party evangelístico. No, eso no es evangelístico, eso es entretenimiento. Lo único que evangeliza es la predicación de la palabra. Por eso es que tenemos las iglesias llenas de gente que no conocen a Cristo. Hay iglesias repletas, 5,000, 4,000, 10,000 personas y ninguno conoce a Cristo. Porque van por el show, porque van por la rumba, porque van por los efectos, porque hay un espectáculo muy bonito. Recuerdo tanto, en una oportunidad estando en un shopping aquí, en un centro comercial, en un mall de Bogotá, y dijimos no recuerdo con quién iba, con algún hermano de la iglesia, dijimos, vamos a la librería cristiana que queda aquí, y fuimos a la librería cristiana, y en toda la puerta de la librería cristiana estaba la vendedora de la música y de los libros cristianos, con un cigarrillo, fumando, ya feliz, y nosotros nos miramos asombrados y dijimos, ¿pero qué pasa? Es la vendedora de la música cristiana, de la Biblia, de la palabra de Dios. Ella está fumando tranquilamente. ¿Qué pasa aquí? Y alguien me podrá decir, pero es que la Biblia no dice, no fumaréis. Hermano, por favor. Por favor, la Biblia nos manda a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar el templo del Espíritu Santo. Eso es un mandamiento del Señor. Y entendería que alguien lo haga a escondidas porque tiene la adicción, pero que lo haga en toda la puerta de la librería cristiana sin el más mínimo remordimiento ni la más mínima vergüenza, me habla de que esa persona no conoce a Cristo, aunque tenga una librería cristiana. ¿Cuántos cristianos cristianos entre comillas, no son cristianos, entre comillas, no conocen a Cristo, no saben quién es, porque tienen una religión, porque han ido a una iglesia donde les hacen shows, espectáculos, seminarios, y les cobran por todo, eso sí, les cobran por todo, y les hacen ir a una y otra cosa, y lo que están buscando es que sus vidas mejoren, en vez de estar buscando al Dios de la gloria. No conocen el evangelio, tenemos que evangelizarlos. ¿Cómo? Predicándoles la verdadera palabra de Dios, porque no la conocen. La verdadera palabra de Dios te lleva al arrepentimiento, a la contrición y a buscar a Cristo, a cambiar. Naces de nuevo, cambias inherentemente, no de la noche a la mañana, no de una manera mágica, pero comienzas a cambiar, comienzas a ser transformado, eres una nueva criatura. Y ahora te pregunto a ti, que seguramente llevas años en el evangelio. Seguramente llevas años en el evangelio. ¿Has cambiado? ¿Te ha transformado la palabra? Segunda de Timoteo 4:1-3. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Te encarezco. ¿Se da cuenta lo que le dice Pablo a Timoteo? Te encarezco. O sea, te pido encarecidamente. Es algo como una súplica a Timoteo, no a Dios, a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren por qué le encarece. ¿Por qué le está suplicando? Casi por nada. O sea, alguien dirá, es tan dramático Pablo, fue muy dramático. No fue dramático. Es que lo que le va a decir es supremamente importante. ¿Qué le va a encarecer? ¿Qué le va a pedir? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, bienvenidos a ese tiempo, bienvenidos, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ay, Dios. ¿Se da cuenta lo que le está rogando Pablo a Timoteo? Lo que le pide encarecidamente con ese dramatismo, porque es algo supremamente importante y se lo está pidiendo el joven pastor Timoteo. Predica. Predica.
No le está diciendo te encarezco que busques un local, te encarezco que hagas crecer la iglesia, te encarezco que todo el mundo te conozca y conozca el templo que estamos haciendo, te encarezco que pongas bonito el templo para que todo aquel que entre le parezca maravilloso. No le está diciendo te encarezco que te conozcan, que tengan un gran grupo de alabanza, que tengan un coro de 500 personas. No, le dice te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Doctrina. La doctrina sí importa. Qué pena, Cachito. La doctrina sí importa. A ti no te importa y se nota. Pero a Pablo sí le importaba encarecidamente. Con desespero le importaba a Pablo. Predica la doctrina. Redarguye, insta, molesta si es necesario. Predica la doctrina. Si estás acostumbrado a ir a una iglesia donde cada 8 días te hablan solamente cositas bonitas, pero tú no has aprendido nada de doctrina, perdiste el tiempo. Eso no te sirve de nada. ¿Por qué creen que hemos llevado todos estos ciclos de prédicas? ¿Se han dado cuenta que lo que predicamos es doctrina? No sé si alguno se ha dado cuenta. Los que ya llevan años con nosotros escuchando estas prédicas, los que no las han escuchado pueden ir ahí en la parte de videos. Hay más de 100 predicaciones diferentes sobre diferentes temas. Todos doctrina. Hace 8 días el ayuno, doctrina. Hace 15 intercesión, doctrina. La oración, doctrina. Atributos de Dios que hemos hablado, doctrina. Soteriología, doctrina. Todos los ciclos, doctrina. Porque es la doctrina la que fortalece tu fe. No las palabras bonitas. No hablar cosas chéveres. Es la doctrina. Por eso le encarece tanto. Y por eso digo, Cachito, te equivocas. La doctrina sí importa. Porque vendrá tiempo. Y ahí es donde viene la profecía. Es una profecía de Pablo. Perdóname, aquí estamos interpretando un verso bíblico profético. Vendrá tiempo, él ya sabía que iba a pasar. Jesús lo había dicho y él también lo sabe. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Ay, si aparece el término sana doctrina en la Biblia. No es solo Biblia Libre el que lo usa, no se lo inventaron ellos. No, está en la Biblia, hermano. Está en la Biblia, sana doctrina. Y ese tiempo donde la gente ya no la sufre, porque la sana doctrina se sufre. ¿Y qué quiere decir eso de sufre? Que, ay, yo no quiero la sana doctrina. Sufro con la sana doctrina. No, eso no es lo que quiere decir. Sufrir la sana doctrina quiere decir que la sana doctrina no es fácil. No es fácil. Hay que estudiarla, hay que profundizarla, hay que sacrificar cosas, hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Eso es sufrir la sana doctrina. Este tiempo ya la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Quieren escuchar lo que van a las iglesias donde les dicen lo que quieren oír, lo que les gusta oír. Serás próspero, vas a tener carro, casa, beca, todas esas bobadas. Pero no te sirve, no te sirve. Tienes que sufrir la sana doctrina. Pero ellos tienen comezón de oír. Y aquí hay algo interesante, se amontonarán ¿qué? Maestros. Mire que Pablo no está diciendo que se amontonarán los seguidores. Está diciendo que se amontonarán los maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que está diciendo Pablo es que van a haber un montón de maestros que van a enseñar conforme a su propio punto de vista, a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Un verdadero cristiano debe saber buscar una iglesia que le predique la palabra de Dios, que le predique en doctrina y que no haya un maestro ahí enseñándole lo que le conviene. Yo podría aprovechar este medio y decirles, hermanos, ofréndenme porque yo no tengo plata. Hermanos, aquí queremos hacer un ministerio para el Señor, pero no tenemos recursos. A ver, ¿quién da $1,000? ¿Quién da $2,000? Cada uno de estos videos lo ven mínimo 5,000 personas. Si de esas 5,000 personas, 50 me dan $1,000, ya tendría 50,000. Pero eso a mí no me importa. No busco eso, porque no me interesa manipular a nadie. Porque Dios provee y Dios da. Y Dios toca a veces los corazones de las personas y nos ofrendan. Gloria a Dios por ellos. Oramos, bendecimos. Algunos ofrendan una sola vez. Amén. Otros ofrendan varias veces. Amén. Otros nunca ofrendan. Amén. Amén. Porque dependemos es de Dios. De Dios. Este ministerio depende de Dios. No se trata de cuáles son mis deseos, mis concupiscencias, mis pecados, mis placeres. No. Se trata de predicar la sana doctrina. Se trata de eso.
Y ahora tenemos un montón de maestros. Se amontonaron los maestros. Porque ahora todo el mundo se cree maestro. Todo el mundo se cree maestro hoy en día. Y eso es algo triste. Porque la mayoría no tienen llamado. Solamente buscan sus concupiscencias. Tal vez estés ahí sentado preguntándote, bueno, yo asisto a una iglesia donde es así, ¿qué hago, hermano? Corre. Huye. ¿Qué haces ahí? Estás perdiendo tu tiempo. No te digo que te hagas parte de Biblia Libre. Si quieres, bienvenido. Pero si no, busca una iglesia de sana doctrina. Busca una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios. Es que no es fácil, no hay. Sí, yo sé que no es fácil y no hay. Hay pocas. Por eso, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no te apresures. Tómate tu tiempo. Escoge bien y con sabiduría y guiado por el Espíritu Santo. Te mostrará el mejor lugar. De ahí la importancia de todo esto, de todos estos temas. Gloria al Señor. Quiero pedirle en este momento, por favor, que terminemos leyendo Lucas capítulo 10, verso 16. Me falta mucho tema, la próxima semana lo terminaré. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. El Señor nos ha mandado a predicar la palabra. Y hay muchos pastores que sí tienen llamado. Y generalmente no predicamos lo que la gente quiere escuchar. Por eso nos desechan. Nos tratan de herejes y nos ignoran. Pero lo triste es que están desechando a Cristo y al Padre. Cuando usted encuentra una persona que le predica sana y correctamente la palabra de Dios, aprovéchelo. Aprenda. Llénese de palabra. Escuche las Escrituras. Quiero pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor, Rey de Reyes, soberano, poderoso, digno, gracias por este hermoso tiempo. Hemos aprendido la importancia, Señor, como cristianos, de escuchar predicaciones, de escuchar la palabra de Dios por medio de siervos, hombres y mujeres realmente que han tenido el llamado, que han escuchado el llamado, que han escuchado, Señor, tu palabra y que lo transmiten de una manera sana, que se someten a las Escrituras, que tienen frutos dignos de arrepentimiento. Señor, sabemos que no son muchos los pastores y predicadores que hacen esto, pero yo te pido, Señor, te ruego, te suplico que envíes obreros, que a Biblia Libre lleguen hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por el Evangelio, y cuyo propósito no sea, Señor, tener una opción de vida, ganar dinero o volverse en famosos, sino postrarse ante tu presencia y rendir homenaje a tu soberanía y majestad. Te lo pido con todo el corazón, Señor. Haz tu grandiosa voluntad. Manifiéstate como solamente tú sabes hacerlo en medio del ministerio Biblia Libre, pero también en medio de todas las personas que nos ven. Muchos de ellos no tienen iglesias, no tienen una buena congregación donde asistir. Yo te ruego, Señor, que les aparejes un lugar donde escuchen tu palabra, un lugar donde sean edificados realmente, un lugar, Señor, donde ellos puedan crecer en las Escrituras y en el Evangelio. Muchas gracias por esta prédica, por este tiempo. Bendice a cada una de las personas que están con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Hoy en muchos países, en muchos lugares, es domingo, inicio de la semana que llaman algunos la Semana Santa. Para nosotros los cristianos, todas las semanas son santas. Pero tradicionalmente, no obligatoriamente, en muchas iglesias se hacen eventos especiales recordando a nuestro Señor Jesucristo. Que el sermón de las 7 palabras, que todo eso es tradicional. Nosotros en Biblia Libre, bueno, las tradiciones, la verdad, no nos llegan mucho, porque creemos más en que eso se tiene que hacer todo el tiempo, y lo hacemos todo el tiempo. Sin embargo, espero que esta semana sea un tiempo, aprovechando el contexto,
para reflexionar sobre la obra salvífica de nuestro Señor en la cruz. Vamos a estar trabajando mucho, ustedes van a ver los Zoom, van a ver las predicaciones toda esta semana, van a ver a nuestros hermanos trabajando fuertemente, así que les invito a que estén en nuestras páginas, en nuestra página oficial Biblia Libre en Facebook, en nuestro fanpage también de Facebook de Biblia Libre, en Instagram Biblia Libre, en Twitter Biblia Libre y en YouTube Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Llénese de la palabra de Dios, aproveche este tiempo, vea todas las prédicas, vea todos los videos, repáselos una y otra vez, tome apuntes, sea organizado en el estudio bíblico y usted va a ser edificado mucho mejor y mucho más rápido. Y dentro de 8 días hablaremos de eso precisamente, cómo escuchar bien un sermón, qué hacer antes, durante y después del sermón, porque eso también está en la Biblia. Vamos a analizarlo bíblicamente y se va a gozar usted, se va a gozar. Así que lo invito la próxima semana a que comparta con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.